Imagina una máquina que convierte la luz solar directamente en electricidad, con una eficiencia que dobla la de los paneles solares convencionales. No es ciencia ficción, existió y casi nadie lo sabe. Este sistema ostenta un récord mundial verificado por organismos gubernamentales, no por fabricantes. Alcanza una conversión del 31.25% de energía solar a electricidad, lista para la red. Para ponerlo en perspectiva, los paneles solares tradicionales funcionan entre el 15 y el 19% en el mundo real. Pero aquí está lo fascinante. Esta tecnología revolucionaria hoy apenas existe. Menos de 3 megavatios fueron desplegados en todo el planeta, mientras que la energía solar fotovoltaica alcanzó los 2.260 gigavatios. La proporción es abrumadora, en 750.000 a 1. ¿Cómo es posible que una solución tan superior desapareciera del mercado? La respuesta no es lo que esperas. El legado de una mente brillante. Todo comienza en 1816, con Robert Stirling, un ministro escocés de la pequeña localidad de Carnac. En aquella época, la revolución industrial estaba transformando el mundo, pero a un precio brutal. Las explosiones de calderas de vapor mataban trabajadores constantemente. Stirling, preocupado por estas tragedias, decidió reinventar el motor completamente. Su genialidad residía en un concepto radical, un motor de ciclo cerrado donde el calor se aplicaba desde el exterior de un cilindro sellado, sin calderas expuestas, sin riesgo de explosión. Pero su verdadera innovación fue algo que llamó el economizador, lo que hoy conocemos como regenerador. Este componente reciclaba el calor internamente entre los lados caliente y frío del motor, multiplicando su eficiencia de manera drástica. Lo extraordinario es que la física de su diseño reveló algo profundo. El ciclo Stirling podría teóricamente alcanzar la eficiencia de Carnot, el máximo absoluto para cualquier motor térmico operando entre dos temperaturas distintas. La fórmula es elegante: eficiencia igual a 1 menos la razón de temperatura fría dividida entre temperatura caliente, ambas en Kelvin. Cuanto más caliente sea el lado caliente y más frío el lado frío, más alto es el límite teórico. Durante más de 100 años, este descubrimiento permaneció como una curiosidad matemática. Cuando NASA y el gobierno preguntaron lo obvio en la década de los 70, algo cambió. El Departamento de Energía estadounidense y los laboratorios del Jet Propulsion Laboratory de la NASA se hicieron una pregunta elemental. ¿Qué pasaría si usáramos luz solar concentrada como fuente de calor? La respuesta fue revolucionaria. Un espejo parabólico concentra todos los rayos solares paralelos en un único punto. Si lo apuntas al Sol, puedes concentrar la luz solar a 3000 veces su intensidad normal. Coloca un motor Stirling en ese punto focal y de repente tienes temperaturas de receptor de 750 grados Celsius contra aire ambiente. El límite teórico de eficiencia se eleva por encima del 68%. En febrero de 1984, un prototipo llamado Obu Vanguard logró el 29.4% de eficiencia neta en Rancho Mirage, California. Fue el primer récord mundial en conversión de luz solar a electricidad. La física funcionaba. El concepto era viable. Entonces surgió la pregunta inevitable: si esto funciona tan bien, ¿por qué tus paneles solares no funcionan de esta manera? ¿Por qué los paneles solares tienen un límite duro? La razón es fundamentalmente física. Los paneles fotovoltaicos de silicio tradicionales tienen un techo intrínseco. A nivel de celda, convierten entre el 15 y el 22% de la luz solar entrante en electricidad. Pero eso no es lo que llega a tu medidor. Cuando restas las pérdidas del inversor, pérdidas de cableado y desajuste de módulos, la eficiencia del sistema en corriente alterna cae a entre el 15 y el 19%. La brecha entre el rendimiento de laboratorio y la salida del mundo real
está integrada en la tecnología. El calor lo empeora significativamente. Los paneles fotovoltaicos tienen un coeficiente de temperatura de 0.3 a 0.5 por cada grado Celsius por encima de la condición estándar de prueba de 25 grados en las regiones desérticas, justamente donde brilla el sol con más intensidad. Las temperaturas de las celdas regularmente alcanzan 60 a 75 grados. Esto se traduce en una pérdida de potencia de entre el 12 y el 25%, exactamente en las condiciones donde necesitas máxima producción. Es una ironía cruel. Los lugares más soleados del planeta son donde los paneles solares funcionan peor en relación a sus calificaciones nominales. El montaje fijo intensifica este problema. Las instalaciones residenciales y comerciales estándar utilizan estructuras de inclinación fija. El sol se mueve constantemente. Los paneles no lo persiguen. Comparado con sistemas que rastrean el sol en ambos ejes, las instalaciones de inclinación fija desperdician aproximadamente el 30% de la captura de energía potencial. Todo sistema fotovoltaico conectado a la red requiere un inversor para convertir la salida de corriente continua a corriente alterna. Esto cuesta otro 3 a 5% en eficiencia, pero existe un problema más sutil en los sistemas basados en inversores. No proporcionan inercia rotacional a la red eléctrica. Conforme la penetración de la energía solar aumenta, los operadores de red pierden la masa giratoria que tradicionalmente estabiliza la frecuencia. A escala, esto se está convirtiendo en un problema real de infraestrutura. Agora compare isso com uma verdade desconcertante. O princípio térmico essencial por trás da refrigeração não nasceu caro. Ele foi ficando caro ao ser cercado. Quando você observa os sistemas atuais, encontra camadas legítimas de segurança, eficiência e controle, claro, mas também encontra outra coisa. Uma arquitetura de mercado desenhada para transformar algo básico da física num serviço recorrente. Não é teoria conspiratória barata. É o funcionamento normal de setores bilionários. Se uma tecnologia pode ser vendida como simples, você ganha a autonomia. Se ela pode ser vendida como misteriosa, alguém ganha margem. Foi assim que materiais, fluidos e soluções diferentes passaram a significar muito mais do que desempenho técnico. Eles passaram a definir quem permanece no centro da cadeia de lucro. Um refrigerante natural, abundante e barato, carrega um tipo de ameaça que não aparece em comerciais. Ele reduz barreiras de entrada, diminui o fascínio artificial da exclusividade e lembra ao consumidor que algumas respostas não deveriam custar tanto. E é justamente por isso que certas soluções demoraram tanto para ganhar espaço em alguns mercados, mesmo depois de se mostrarem viáveis em outros lugares. Na Europa, por exemplo, a adoção de alternativas mais simples e naturais na refrigeração doméstica avançou muito antes de se tornar comum em outros países. Não porque os europeus tenham descoberto uma nova lei da termodinâmica, mas porque em determinado momento, engenharia, pressão pública e necessidade ambiental convergiram. O ponto central era claro. Se um fluido mais limpo, eficiente em certos contextos e economicamente acessível, já podia cumprir a função, por que insistir por tanto tempo em rotas mais caras e mais dependentes? A resposta oficial quase sempre veio embalada em linguagem técnica, cautela regulatória e procedimentos. A resposta real, em muitos casos, passava também por inércia industrial e pela defesa de ecossistemas inteiros de receita. Perceba como essa lógica opera. Quando um sistema exige ferramentas especiais, certificações específicas, procedimentos exclusivos e intermediários obrigatórios, ele não vende apenas desempenho, ele vende acesso, e acesso controlado. É uma mina de ouro. Cada etapa protegida por barreiras cria uma nova oportunidade de faturamento. Cada componente tratado como intocável
produz distância entre o usuário e a solução. O consumidor não compra apenas um aparelho, compra uma relação de dependência estendida no tempo. E quanto mais invisível essa dependência parece, mais natural ela se torna. Mas então surge a comparação que destrói a pose dessa indústria inteira. De um lado, um sistema residencial completo, caro, pesado, faminto por energia e cercado por manutenção. Do outro, a lembrança de que pequenos circuitos térmicos, bem concebidos, podem produzir resfriamento real em situações específicas com materiais ridiculamente baratos. Não para substituir toda a infraestrutura de uma casa grande, em pleno verão extremo. Essa seria uma promessa infantil, mas para cumprir funções pontuais. Emergenciei, localizadas e práticas. Um quarto pequeno, um abrigo temporário, uma oficina, um veículo parado, um espaço fechado, em situação de contingência. De repente, o debate deixa de ser isso, substitui tudo e passa a ser a pergunta muito mais inteligente. Por que fomos ensinados a ignorar tudo o que não enriquece a estrutura principal? É aí que o título desta história deixa de parecer exagero e começa a soar como diagnóstico. $5 contra 3.000 não é apenas uma comparação de custo, é uma comparação entre duas visões de mundo. A primeira diz que tecnologia útil deve ser compreensível, replicável e adaptável. A segunda diz que tecnologia útil deve vir fechada, validada por uma cadeia comercial e acompanhada de custos contínuos. Uma visão amplia a margem de ação do indivíduo. A outra administra essa margem. E quando o calor aperta, quando a energia cai, quando a renda encurta, ou quando a emergência chega sem pedir licença, essa diferença deixa de ser filosófica. Ela se torna física. Literalmente física. Imagine uma noite de apagão em pleno verão. O sistema central morre. O ventilador empurra ar quente. A comida começa a ameaçar, estragar. O medicamento precisa ficar em temperatura estável. Uma criança pequena tenta dormir. Um idoso já não consegue dissipar calor com a mesma eficiência do corpo jovem. Nessas horas, o que vale mais? Um equipamento sofisticado, desligado, ou uma solução modesta, funcional e independente que pelo menos reduz a temperatura num ponto crucial? A modernidade gosta de se imaginar invencível até a primeira interrupção séria. Depois disso, a simplicidade volta a parecer genial. E talvez esse seja o detalhe mais negligenciado de todos. Tecnologias pequenas não precisam vencer tecnologias grandes para provarem seu valor. Elas só precisam funcionar quando importa. Um sistema portátil de refrigeração não precisa derrotar um ar-condicionado central em capacidade total. Ele só precisa fazer aquilo que um sistema morto, caro e offline não consegue fazer numa emergência: continuar operando. Esse é o tipo de vantagem que quase nunca aparece nas campanhas de venda, porque resiliência distribuída não combina com mercados baseados em concentração. El impacto en la vida silvestre ofrecía un contraste dramático con otros enfoques de energía solar concentrada. La torre de energía de Ivanpah mató aproximadamente 1.500 a 2.000 aves en su primer año de operación, casi la mitad por quemaduras de flujo solar, mientras las aves volaban a través de la zona de ash, concentrado por encima del campo heliostático. El plato Stirling concentra flujo solo en la apertura del receptor, a pulgadas de la superficie del plato. No hay zona de muerte en el cielo, sin has concentrado barriendo el espacio aéreo abierto. Eran ventajas genuinas. No fueron suficientes para superar lo que vino después. El colapso que nadie vio venir. La instalación de Maricopa costó aproximadamente $10.000 por kilovatio, $250.000 por plato de 25 kilovatios. Ese era precio de prototipo. El costo de construir 60 unidades a mano, sin una cadena de suministro establecida. Sterling Energy Systems proyectaba que la producción en masa reduciría costos a entre $2.000 a $3.000 por kilovatio. Modelaban manufactura a escala automotriz,
componentes estampados, integración de línea de montaje, compra por volumen. A esos precios, el plato Sterling habría sido competitivo en costo con otra generación a escala de servicios públicos. Nunca alcanzaron esa escala. En 2008, cuando el Suncatcher establecía su récord mundial, los módulos fotovoltaicos costaban aproximadamente $4 por vatio. Para 2012, ese precio se había desplomado a $0.7. Para 2020, $0.2. Hoy, los módulos fotovoltaicos se venden entre 10 a 20 centavos por vatio. Ese es un decline del 99.6% desde los precios de 1977. El colapso fue impulsado principalmente por la escala de manufactura china, financiamiento de bancos estatales, tierra industrial subsidiada, enorme capacidad de producción de polisilicio. Cuando las restricciones de suministro de silicio se rompieron alrededor de 2009, los precios de paneles entraron en caída libre. El costo nivelado de energía cuenta la historia claramente. El modelado académico más optimista coloca el plato Sterling en 11 a 25 centavos por kilovatio hora. Fotovoltaicos a escala de servicios públicos, hoy en 3.8 a 7.8 centavos. Incluso la mejor proyección de caso para el plato Sterling no puede competir con la peor realidad actual de fotovoltaicos. El naufragio financiero fue completo. NTR, una empresa de infraestructura irlandesa, invirtió $100 millones en Sterling Energy Systems en abril de 2008 por una participación controladora. Crearon Tesla Solar como rama de desarrollo. Dentro de 3 años, ambos contratos principales de servicios públicos fueron terminados. El proyecto Calico, de 850 megavatios, y el proyecto Imperial Valley, de 900 megavatios, fueron vendidos a desarrolladores que inmediatamente los convirtieron en instalaciones fotovoltaicas. En septiembre de 2011, Sterling Energy Systems presentó quiebra, capítulo 7, en liquidación, no reorganización. Infinia Corporation, que había desarrollado un diseño de pistón libre Sterling con requisitos potencialmente menores de mantenimiento, presentó quiebra, capítulo 11, en septiembre de 2013. Anilia, la empresa sueca que adquirió la tecnología de platos Sterling de Cleanergy, declaró insolvencia en julio de 2023. Todas las principales empresas de platos Sterling siguieron la misma trayectoria. El patrón era económico, no técnico. 31% de eficiencia no podía superar un colapso de precio del 99% en la tecnología competidora. El colapso económico dejó una tecnología sin camino al mercado, pero entender por qué requiere examinar lo que el plato Sterling realmente demanda. ¿Por qué algo tan bueno desapareció? La unidad de conversión de potencia del Suncatcher contenía aproximadamente 650 piezas. Después de que Sterling Energy Systems gastara años reduciendo complejidad, desde el diseño original de 1600 añade 82 facetas de espejo por plato, motores de rastreo, dual access, estructuración y sistemas de enfriamiento. Compáralo con un panel fotovoltaico en 0 partes móviles. La brecha de complejidad de manufactura era fundamental, no incremental. Los requisitos de mantenimiento reflejaban esa complejidad. Las fugas de hidrógeno de los sellos del motor eran el problema más persistente documentado durante las pruebas de sandía. El gas de trabajo lentamente se escapa a través de grietas microscópicas, requiriendo reabastecimiento periódico. El receptor operando a 750 grados Celsius con ciclado térmico diario, desde el arranque frío de la mañana a la operación caliente, del mediodía hasta el enfriamiento nocturno, era el componente más propenso a fallos. Los ingenieros de Sandia documentaron obstrucción de tubos de calor, corrosión por sodio y agrietamiento por fatiga. La atención importante del receptor era necesaria cada 5 a 10 años. La exposición ambiental añadía restricciones. Un plato de 38 toneladas es una vela grande. Por encima de velocidades de viento de 40 millas por hora,
el sistema debe plegarse para prevenir daño estructural. Incluso, por debajo de ese umbral, el rendimiento se degrada en condiciones ventosas, mientras los sistemas de rastreo luchan por mantener alineación precisa con 3000 veces concentración. La barrera que hizo la diferencia, la barrera crítica hoy es más simple. No existe cadena de suministro. A partir de 2026, no hay proveedores comerciales de espejos parabólicos de precisión dimensionados para platos Stirling a escala de servicios públicos, sin proveedores de motores Stirling solares, sin proveedores de sistemas de rastreo específicos para platos. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables eliminó el plato Stirling de su software del sistema asesor en 2020 aún. Reconocimiento oficial de que la tecnología ya no justificaba apoyo de modelado. Muy pocos técnicos en cualquier lugar del mundo tienen experiencia práctica con sistemas de plato Stirling. La base de conocimiento está envejeciendo fuera de la fuerza laboral. Estas barreras no son conspiraciones, son consecuencias prácticas de una industria que colapsó antes de alcanzar escala de producción. La manufactura nunca se aceleró, las cadenas de suministro nunca se formaron, la fuerza laboral nunca se desarrolló. Si sistemas comerciales de plato Stirling existieran hoy, la selección del sitio importaría enormemente. La tecnología requiere irradiancia normal directa a luz solar, llegando en línea recta desde el sol, no dispersada a través de nubes o bruma. El umbral viable mínimo es aproximadamente 2000 kilovatios hora por metro cuadrado por año. La tecnología solo tiene sentido en geografías específicas: el sudoeste americano, el Oriente Medio y norte de África, el Cabo Norte de Sudáfrica, la región de Atacama en Chile, Australia Central, Cerdú, Espagat. Pero la pregunta práctica es: ¿puedes comprar esta tecnología? La respuesta honesta es no. Cunari, la empresa que adquirió los activos del motor Stirling de Infinia, está viva y creciendo. Fabrican generadores Stirling de pistón libre para aplicaciones de potencia remota, cabezales de pozos de petróleo y gas, captura de metano de rellenos sanitarios, señalización ferroviaria. Sus motores funcionan con gas natural, propano y biogás, no con concentración solar. La tecnología Stirling sobrevivió pivotando lejos de concentración solar completamente. Raposo Energy en Suecia reclama eficiencia del 32% en una instalación de prueba en el Cabo Norte de Sudáfrica. Su pedido mínimo es 3 megavatios. Su estatus comercial es incierto. Ningún despliegue reciente o anuncios de cliente aparecen en registros públicos. Trata esos reclamos con escepticismo apropiado. La lección final es clara: a la eficiencia excepcional no puede superar la combinación de precios de rivalidad que se desploman y la realidad económica cruda. El plato Stirling representa una tragedia de tiempo, no de tecnología. La ingeniería funcionaba, la física fue validada. Pero cuando la tecnología competidora se vuelve 99% más barata, antes de que puedas escalar, ninguna cantidad de superioridad física puede salvarte. El mercado eligió rendimiento suficientemente bueno a costo imposiblemente bajo sobre rendimiento óptimo a precios no competitivos. Y con esa elección, una de las máquinas solares más notables jamás concebidas pasó a la historia.